¿sí? Porque bueno, es un práctico largo que como tiene varios conceptos nuevos y sobre todo muy, muy útiles, ¿sí? Que se van a usar en lo que queda del curso, ¿sí? Esto es medio que lo grueso, ¿sí? Lo más importante que queremos que les quede grabado, ¿sí? Porque es también lo que van a usar en geometría y álgebra lineal 2, ¿sí? Así que, bueno, todos los conceptos de este práctico son muy importantes. No, esto no quita que lo demás no sea importante, ¿no? Simplemente esto es un poco más lo central, ¿sí? Eh, no sé hasta por dónde vienen en el teórico, si alguien me puede tirar ahí más o menos por dónde vienen, como para tener una idea. ¿Nadie? ¿Qué fue lo último que vieron en el teórico? Lo de los conjuntos, LI, eso. Bien, ahí está. O sea que po- podríamos llegar capaz a ver acá la parte 2 del práctico, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ir arrancando entonces, sí, obviamente como siempre vamos a repasar un poco los conceptos necesarios para hacer los distintos ejercicios del práctico y, y bueno, trata básicamente de todo este tema de combinaciones lineales y dependencia lineal cuando algo es linealmente independiente o linealmente dependiente, generadores y conjuntos que generan subespacios vectoriales que bueno, acá capaz que es que le encuentran algo más de aplicación a todo el tema del práctico anterior que habían comentado que bueno, que a veces le resultaba medio abstracto y difícil porque no encontraban mucho la gracia, ¿sí? De estudiar esto de los subespacios vectoriales. Bueno, acá se ve un poco más todo, o sea, se sigue desarrollando toda esa teoría, ¿sí? Con esto de las combinaciones lineales y los generadores, que bueno, que vamos a tener generadores y dependencias lineales en subespacios, ¿sí? Siempre vamos a estar trabajando sobre ciertos subespacios vectoriales o espacios vectoriales, ¿sí? Como pueden ser acá, ya ven en el primer ejercicio, ven que tenemos, por ejemplo, vectores de R3, ¿sí? Del espacio, vectores de R4, polinomios, matrices 2x2, ¿sí? Esos son un poco los subespacios o espacios vectoriales que vamos a medio andar laburando, ¿sí? Así que, nada, vamos a ir arrancando ya con el práctico. Y, bueno, un par de consideraciones, como para arrancar este primer ejercicio, sí, nos pide eh, investigar si un vector B es combinación lineal del conjunto A, ¿sí? Y bueno, y si lo anterior es posible, dar una combinación lineal que lo realice. Entonces, ya que más o menos lo tienen que haber visto en el teórico, ¿qué implica que B sea una combinación lineal de un conjunto A? ¿Sí? Si yo defino un conjunto A con, por ejemplo, tres vectores, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, en R3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un vector B sea combinación lineal de A? ¿Nadie sabe? ¿O no quieren hablar nomás? ¿No? ¿Lo vieron esto en teórico o no tienen ni idea de lo que estamos hablando? Bien. Bueno, entonces anímense a hablar, ¿sí? Ya nos conocemos, somos lo mismo de siempre y somos poquitos, así que bien. Bueno, bien, como puso ahí Joaquín, ¿sí? Entonces, si existen, escribió, si existen escalares que cumplen la combinación, ¿sí?
Esto un poco más matemáticamente hablando, se traduciría que si existen escalares, y le voy a llamar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Pertenecientes al cuerpo, en este caso el cuerpo en el que estoy trabajando lo consideré el cuerpo de los reales, sí, pero vamos a ver que capaz que puede ser el de los complejos. Entonces, si existen estos tres escalares, tal que se cumpla que el vector B se puede escribir como alfa 1 por uno de los vectores de A, más alfa 2 por otro de los vectores de A, más alfa 3 por otro de los vectores de A. ¿Sí? Cuando sucede esto, que existen estos números, ¿sí? Estos escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, de forma un poco particular, ¿sí? Si lo viéramos de forma genérica, podrían ser n alfas, porque podría yo tener un conjunto A de n vectores, ¿sí? Pero bueno, como un poco más particularmente, bueno, si se cumple que existen estos valores alfa 1, 2 y 3, bueno, entonces yo voy a poder escribir mi vector B como una combinación lineal de los vectores de A, ¿sí? Entonces se dice que B es una combinación lineal de A, ¿bien? Entonces, un poco de eso es de lo que trata este primer ejercicio, ¿sí? Que lo que vamos a ver ahora es que para estudiar, a ver cómo, o sea, esto está linda la definición, pero bueno, ¿cómo estudiamos entonces efectivamente si un vector B es combinación lineal de un conjunto? Bueno, planteamos esto que tenemos acá y lo que vamos a terminar obteniendo es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ese sistema de ecuaciones lo voy a escribir cómo quedaría así, medio de forma genérica también. Ahora vamos a ver aplicaciones puntuales, pero vamos a ver que si yo lo escribo de forma matricial, lo que voy a tener van a ser colgados, ¿sí? Se le dice colgados medio entre comillas, los vectores de mi conjunto A, ¿sí? Sería acá A1, A2 y A3, ¿sí? Y después, esto es lo que estoy dibujando en la matriz ampliada del sistema, y luego acá lo que voy a tener va a ser mi vector B, ¿sí? Entonces yo lo que quiero va a ser resolver este sistema. Y acá esto que yo dibujé, que dije que eran los vectores colgados, simplemente serían las coordenadas de mi vector escritas de manera vertical, ¿sí? Eso es lo que se obtiene si uno hace un análisis un poco más detallado de esta ecuación de acá, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya mismo, ¿sí? Como Profe, ¿te una... puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando vos llegás a poner la matriz ampliada, o sea, lo último, ¿no? Que ya terminaste. Y ya puedes decir ta, si el sistema compatible determinado, indeterminado, incompatible. Siempre que sea compatible determinado, va a ser combinación lineal. Pero si es incompatible, no va a ser, pero si es indeterminado, ¿qué pasa? bien, si es compatible determinado, también es combinación lineal porque los No, pero alfa 1, alfa 2 y alfa 3 indeterminado. existen. Compatible indeterminado, no sé qué dije. Está, determinado, pero te Bien. entendí. Ahí va, compatible indeterminado sería combinación igual, combinación lineal igual, ¿sí? Porque alfa 1, alfa 2 y alfa 3 existen, ¿sí? El tema es que no vas a tener un único valor de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Vas a tener infinitos que te puedan verificar la ecuación, ¿sí? Pero existir existen, entonces es combinación lineal, ¿sí? Un poco más Está. adelante, cuando empiecen a ver el tema de las bases de un subespacio vectorial, van a ver que ahí sí va a importar si estos alfa son únicos o no. Bien, o sea, si el sistema te queda compatible determinado o compatible indeterminado. Ahí Pero eso va. ya sería un poco más adelante. Así que, en principio, eso, sí, eh, como dijiste, si es, capaz lo escribo acá, si es compatible, entonces B es combinación lineal y sí, y acá sería det o indeterminado. Sí, o sea, cualquiera de los dos casos sería combinación lineal igual. Bien.
Entonces, vamos a ver de hacer el primero, ¿sí? Ahí está. Entonces, tengo mi conjunto A y mi vector B. Quiero estudiar si B es una combinación lineal de este conjunto. Entonces, como dijimos, B es combinación lineal si existen alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que B es igual a esto le llamaría, sería mi A1, este vector sería mi A2 y este vector sería mi A3. Bien, si existen, bueno, acá no lo escribí, tanto medio prolijo, pero sí, pertenecientes a los reales, o sea, escalares que me verifiquen esta ecuación. Bien, entonces, esa ecuación es equivalente a poner, a escribir alfa 1 por 1, 2, 1, más alfa 2 por 3 menos 1, 5, más alfa 3 por 1, 1, 0, y esto tiene que ser igual a b, que es 3, 0, 6. ¿Sí? Entonces, acá bueno, puedo operar un poco, ¿sí? Me quedaría alfa 1, 2 alfa 1. Bien, y ahora sumando todo, lo que obtengo es alfa 1 más 3 alfa 2 más alfa 3, y acá alfa 1 más 5 alfa 2, igual a 3, 0, 6. ¿Sí? Y a partir de esto es que yo armo mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Igualando coordenada a coordenada. Entonces yo tengo que alfa 1 más 3 alfa 2 más alfa 3, esto es igual a 3, sí, por la primera coordenada, es decir, todo esto tiene que ser igual a esto de acá. Y bueno, y lo mismo para las demás, ¿sí? Y acá alfa 1 más 5 alfa 2. ¿Sí? Y bueno, a lo que llego es un sistema de 3x3, como ya venimos trabajando hace rato. Bien. Y bueno, y si se fijan, yo ahora escribo esto de forma matricial y lo que obtengo es, bien, que esto, si se fijan, es lo que había comentado más arriba, de que lo que yo tengo son mis vectores, lo que se dice colgados, ¿sí? Porque mi vector A1 era 1, 2, 1. Y si se fijan, mi primer columna es 1, 2, 1. ¿Sí? Luego mi segundo vector A2 era 3 menos 1, 5, y en la segunda columna tengo 3 menos 1, 5. Lo mismo para 3, que tengo 1, 1, 0, y A3 era 1, 1, 0, y después del otro lado tengo 3, 0, 6. ¿Sí? Entonces, todos estos pasos, que no son nada difíciles, es simplemente aplicar las cuentas, son correctos obviamente, pero una vez que le agarren la mano, sí, o sea, una vez que entiendan por qué nuestro sistema queda de esta manera y no de otra, bueno, no es necesario que escriban todo esto, ¿sí? Porque simplemente si ustedes le dan un ejercicio de esta forma, cuelgan los vectores del conjunto A y lo igualan a el vector colgado B, y bueno, y saben que el sistema que tienen que resolver es este, y ya está. No pierden tiempo, ¿sí? Haciendo todo esto. Bien. Y bueno, y acá es en realidad hacer un sistema
sí, como siempre, pueden hacerlo como quieran. Por ejemplo, si hago fila 2 menos fila 1, esto me queda igual. Y no sé si quieren que lo escriba acá. Y después voy a hacer F3 menos. Si ven algún error o alguno se pierde, avisen. Y acá tengo 0. Sí, ahí creo que ya está, ¿no? 6. Esto es, no, 0, es 12. ¿Está bien? Ahí veo que un compañero puso si no me conviene hacer otra operación en el chat. Puede ser, sí. Pero bueno, ahí en realidad ya como que tengo escalerizado, ¿sí? Mi sistema. O sea, después sería acomodar las columnas, ¿sí? Si quieren, pero bueno, ya de acá, sí. ¿Ese 12 no es un 9? Bien, es un 9, sí. Bien ahí. Bien, entonces acá tengo que alfa, o sea, sería 9 alfa 2 es igual a 9. Entonces alfa 2 es igual a 1, ¿sí? A partir de eso, de la segunda fila, tengo alfa 1 menos 4, alfa 2 es igual a menos 3. Entonces tengo que alfa 1 es igual a menos 3 más 4, que es 1 también. Y después tendría de la primera fila alfa 1 más 3, alfa 2 más 1 es igual a 3, que si sustituyo esto era 1, esto era 1, y acá alfa 3. Y se me guían estos, y me queda alfa 3 es igual a menos 1. Y ahí creo que va bien. Sí, está bien. Bueno, entonces nuestra solución es 1, 1, menos 1. Y bueno, y ahora la cosa que podríamos hacer es verificar, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría sería 1 por 1, 2, 1, más 1 por 3 menos 1, 5, menos 1 por 1, 1, 0, ¿sí? Y bueno, y vemos que nos da, que tenemos en la primera coordenada 1 más 3, menos 1, que me da 3. En la segunda coordenada tengo 2 menos 1, menos 1, que me da 0. Y en la tercera coordenada tenemos 1 más 5, menos 0, que nos da 6. ¿Sí? Es exactamente ese 3, 0, 6. ¿Sí? En este caso el sistema era compatible determinado, ¿sí? Entonces, bueno, los alfas a los que llegamos son únicos. ¿Bien? Pero bueno, como comentamos un poco al principio de la clase, podríamos llegar a un sistema compatible indeterminado, pero bueno, igual sería combinación lineal, sí, porque sé que existen alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Por más que existan infinitos, a mí lo que me importa es si existen, no si existe uno o muchos, ¿bien? Bueno, entonces sería un poco ese el procedimiento. No sé si hay alguna duda de cómo hacer este tipo de ejercicios. Bien. Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Que, bueno, como mencioné un poco, el práctico es largo. No sé si, no creo que me detenga a hacer otro más de estos.
¿sí? Vamos a ir viendo algunas otras cosas, como el tema de generador y eso. Pero bueno, algunos comentarios igual respecto sobre todo al tema de los polinomios y de las matrices, ¿sí? Bueno, primero, en cuanto al C, por ejemplo, que tienen vectores de R4, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero teniendo en cuenta bueno, que en vez de ser de R3 son de R4, o sea, si me agrega una coordenada, se me agrega una ecuación, voy a tener una matriz de 4×4, es en realidad todo lo mismo, pero con una dimensión más, ¿sí? Vamos a tener 3 clases, sí, para este práctico. Eso es lo que yo tengo entendido. Capaz que lo puedo confirmar preguntándole a Carolina, sí, pero estoy casi convencido que tenemos 3 clases, sí, porque como ya ven, es largo y aparte son temas importantes, ¿sí? Profe, Entonces, decía, una pregunta, sí, perdón. Sigues dando las clases de consulta los lunes, ¿no? sí, sigo dándose, Ah, está. Dale, gracias. de nada. Bien, vectores de R4 es lo mismo con una dimensión más. Bien, entonces, ya que surge la pregunta, es un poco lo que iba a decir, sí, que la idea para el tema de los polinomios es que ustedes pueden trabajar los polinomios casi que viéndolos como un vector, ¿sí? Como por ejemplo un polinomio de grado igual o menor a 2, como es el caso, si quieren podemos hacer como lo que sería el principio de este ejercicio, ¿sí? Lo podrían ver como vectores de R3 en este caso, ¿sí? Porque, ¿cómo se hace eso? Si ustedes se fijan, haciendo el análisis que habíamos hecho más arriba, ¿sí? De cuándo es combinación lineal, cuando existen estos valores alfa, bueno, acá la idea sería la misma, ¿sí? O sea, de combinación lineal, sí, tengo que alfa 1 por mi primer polinomio, que sería 2 menos x, más alfa 2 por mi segundo polinomio, que sería 2x menos x2. Si esto es igual a 6 menos 5x más x2, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren hacemos las operaciones estas, nos queda 2 alfa 1 menos x alfa 1 más 2x alfa 2 menos x2 alfa 2, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 6 menos 5x más x2. Ahora, lo que hago es agrupar términos en x, en x2 y en el término independiente, ¿sí? Entonces, en x2 yo lo que tengo es menos alfa 2, ¿sí? Después, en x tengo menos alfa 1 más 2 alfa 2, ¿sí? Y después en el término independiente tengo 2 alfa 1. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos o alguno se perdió ahí en ese paso? Bien, asumo que estamos bien entonces. Y bueno, y acá lo que se hace básicamente es que cuando dos polinomios son iguales, bueno, cuando los coeficientes que multiplican a cada término, ¿sí? Por ejemplo, al término de x2, al término de las x y al término independiente, cuando esos términos son iguales, ¿sí? Entonces, esta igualdad en polinomios es lo mismo que plantear que menos alfa 2, ¿sí? Que es mi coeficiente que está multiplicando de este lado al x cuadrado, tiene que ser igual a 1, que es el coeficiente que está multiplicando acá mi x cuadrado, ¿sí? Y después lo mismo para x y para término independiente. Yo en x voy a tener un coeficiente que multiplica la x, es menos alfa 1 más 2 alfa 2, ¿sí? Y del otro lado yo tengo las x multiplicadas por menos 5. Bien, y luego en el término independiente tengo 2 alfa 1 igual a 6. ¿Sí? Y ahí queda armado mi sistema. En este caso se sale casi directo, ¿sí? Y bueno, y quedaría pronto.
O sea, se resuelve prácticamente directo. Pero a lo que voy es que si ustedes ahora lo quieren pasar a la forma matricial, este sistema, ¿sí? Tendrían acá 0, menos 1, 2, y acá tendrían menos 1, 2, 0. Igualado a 1, menos 5, 6. ¿Sí? Entonces, esto lo que representa es el vector colgado de 2 menos x. ¿Sí? Yo puedo hacer como una especie de analogía entre un polinomio genérico, en este caso de grado 2, y un vector de R3. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, que dos polinomios sean iguales, van a ser iguales si, si el coeficiente que multiplica, por ejemplo, a x2, sí, perdón que me saltó el aviso de la conexión medio inestable. ¿Sí? Si se tranca de nuevo, lo dicen. No sé si se sigue trancando o si ya se escucha bien. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Bien, impecable. Bueno, entonces, logran ver esta especie como de analogía, ¿sí? De poder escribir un vector, es decir, un polinomio como un vector del espacio. O sea, ustedes nuevamente podrían hacer, cada vez que tengan que enfrentarse a polinomios, hacer todo esto, o ver y decir, bueno, si mi A, o sea, si mi primer coordenada de un vector de R3 es el término que multiplica a x2, la segunda coordenada, es decir, lo que yo llamé B acá, de un vector de R3, es lo que multiplica a la X. Y después, lo que yo llamé C es lo que es el término independiente del polinomio. Bueno, puedo agarrar acá directamente y sé que esto sería 0, menos 1, 2. Y que este sería menos 1, 2, 0. ¿Sí? Así como este sería 1, menos 5, 6. ¿Sí? Entonces paso a tener un ejercicio que es igual al que hicimos acá arriba, con vectores de R3, que bueno, en realidad lo que representan, no me puedo olvidar que representan polinomios, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo, y yo acá me resulta más fácil ver el tema de colgar los vectores, y si yo represento entonces los polinomios de esta manera, los cuelgo acá en la matriz, y si se fijan, me quedan exactamente los vectores colgados, y después paso a resolver y ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, eso en cuanto a el tema de los polinomios. Y después, en cuanto al tema de las matrices, ¿sí? Es un poco lo mismo, capaz que acá incluso es más intuitivo y lo ven un poco más fácil, de que, por ejemplo, yo esto lo puedo escribir como un vector 1, 0, 0, 1, ¿sí? Donde yo tomé primero este de acá, y lo que sería el A1, 1, capaz que lo escribo. Pondría A1, 1, 12, A2, 1 y A2, 2. Hago lo mismo, una analogía con un vector de R4. ¿Sí? Entonces, si escribo estas matrices como vectores de R4, después los cuelgo los vectores y bueno, llego a lo mismo, ¿sí? A lo mismo que haciendo todo el análisis este de acá, que si bien no es un análisis tremendo que te lleve media hora, bueno, te ahorras un poquito de tiempo, ¿sí? Y bueno, y esto así como yo puse acá el A12 y acá el A21, entonces en realidad podrían, claro, yo recorrí la matriz de esta manera, ¿sí? Ustedes la podrían recorrer como quieran, la pueden recorrer así, siempre que recorran todas iguales, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, como que esta convención que ustedes eligen para cómo pasar de la matriz al vector, mientras la mantengan en todo el ejercicio, ¿sí? Yo no puedo hacer esto así y esta así, por ejemplo, porque ahí ya me va a dar cualquier cosa. Bien, pero bueno, la idea es la misma entonces. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿cómo harían estos ejercicios? Es igual que el que vimos en el primero, considerando esas como analogías, si quieren, en el tema de los polinomios y de las matrices.
Bien. Bueno, entonces, vamos ahora al tema de los generadores, ¿sí? Que asumo que también ya lo vieron en el teórico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un generador? Un generador siempre va a ser que un conjunto, y se dice que cierto conjunto es generador de un espacio o un subespacio vectorial cuando ese subespacio vectorial puede ser escrito como combinación lineal del conjunto que lo genera, ¿sí? Capaz que resulta un poco un trabalenguas, capaz que lo trato de escribir así. Entonces, A, un conjunto A cualquiera va a generar un subespacio vectorial B si para todo vector que pertenezca a ese subespacio existen escalares, ¿sí? En este caso ya lo hago más genérico, incluso acá pertenecientes al cuerpo, tal que B se puede escribir como combinación lineal de los vectores de A. ¿Se entiende? Más o menos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Acá sería dado. ¿Sí? Incluido en mi RN, por ejemplo. Sí, esto no tiene por qué ver. Bien. Entonces, es básicamente cómo yo, todas las posibles combinaciones lineales que yo tengo de un conjunto, bueno, me permiten como que moverme o generar un cierto subespacio vectorial. Todo ese subespacio vectorial es justamente el espacio vectorial generado por mi conjunto. Bien. A modo de ejemplo y como para que capaz que lo visualicen un poco más. Si yo trabajo en el plano, tengo un vector, un único vector, ¿sí? Le llamo A1, ¿sí? Entonces mi conjunto A está compuesto solo por mi vector A1. Si yo le pregunto cuál es el espacio generado por A, ¿alguno me sabría decir? Es una recta. Una recta. Ahí está. Es la recta, ¿sí? Que tiene la dirección de A1. Y bueno, nada más, ¿sí? Porque todos los vectores, se pueden ver como puntos en este caso, sí, que pertenezcan a esta recta, yo los puedo escribir como una combinación lineal de A1, ¿bien? Y yo acá llamo a este vector B, entonces B va a ser igual a alfa por A1, ¿sí? Y bueno, según varíe este alfa, yo me voy a mover en toda la recta, ¿sí? Si yo agrego otro vector, ahí si yo tuviese un A2, agrego una recta, entonces acá sería genera a la recta R, por ejemplo. Ahora, si yo tomo el conjunto de dos vectores, ¿sí? Si estos vectores no son colineales, entonces lo que me va a generar este conjunto A va a ser un plano, ¿sí? Un plano pi, que era un poco lo que veníamos viendo cuando estudiamos los planos y eso, que justamente los planos tenían dos vectores directores y las rectas tenían un vector director, ¿sí? Y si se acuerdan, la ecuación del plano era algo así, ¿sí? Donde B y mu, B y W eran los vectores directores, y que eran lambda y mu, bueno, eran los parámetros que en este caso representarían lo que desde el principio de la clase le estoy llamando alfa, sí, alfa, que bueno, son los que si existen, entonces
el vector va a ser una combinación lineal del conjunto formado por los vectores B y W. ¿Sí? Entonces, con un poco ahí en la idea, en la cabeza de esto de los generadores, ¿sí? Tenemos, en principio son estos dos. Bien, seguirían 3 ejercicios que nos quedan de esta primera parte que hablan de generadores. ¿Sí? El primero, que sería en realidad el ejercicio 2, nos pide que determinar un generador. ¿Sí? Dado un subespacio, hallamos un generador. Después, otro tipo de ejercicio es el del 3, eh, que lo que tenemos que hacer es estudiar qué espacio vectorial genera un cierto conjunto. ¿Sí? Y bueno, y el 4 es un poco lo mismo, ¿sí? Estudiar qué espacio vectorial genera un conjunto. Bien. Entonces, vamos a ver una metodología para hallar un generador para poder resolver el ejercicio 2, ¿sí? Arrancando con uno fácil, ¿en cuál sería este? Entonces, ¿cómo hallar un generador de este espacio vectorial? ¿Sí? Sin tener en cuenta, por ejemplo, de que saben ahora que es un plano, entonces teniendo dos vectores directores de ese plano, saben que van a tener un generador. ¿Sí? Esa es una forma que estaría bueno y estarían aplicando cosas que ya vimos, ¿sí? Pero no lo podrían hacer si les daban, por ejemplo, matrices, ¿sí? Sería como que más inviable. Bien. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿A alguno se le ocurre? ¿Lo vieron en el teórico? ¿No? Ni idea. Bien. Bueno, entonces, bueno, Capaz que sí, eh, podés despejar de esa igualdad que tenés ahí bien, y escribir en función después de las otras. bien. En realidad, sí, esa es la metodología, sí. La idea principal para sacar de forma fácil eh, generadores es escribir, como ya habíamos hecho un poco la clase pasada, escribir un vector genérico de este subespacio, ¿sí? Nosotros sabemos que si, dado un vector cualquiera, si B, que le puedo llamar, puedo poner ABC, pertenece a S, entonces A más B más C es igual a 0, ¿sí? De ahí estamos de acuerdo, todos. Entonces, de acá surge que, por ejemplo, C es igual a menos A menos B. Bien. Entonces, si B pertenece a S, yo el vector B lo puedo escribir también de la manera A, B y menos A menos B. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Es eso, la forma genérica de un vector que pertenece al subespacio ese que me dieron. Y ahora, yo lo que quiero hallar son un conjunto de vectores, ¿sí? A partir del cual, aplicando combinaciones lineales de esos vectores, yo sé que puedo formar vectores de esta forma, ¿sí? Entonces, si se fijan, voy a repetir acá, A, B, menos A menos B, esto es igual a
¿sí? Ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Es separar el vector B en dos vectores que uno solo depende de A y otro solo depende de B. Y a su vez, yo A lo puedo sacar de factor común y me queda de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta qué implica esta ecuación última a la cual llegamos? ¿Alguien Un plano. Bien, sí, un plano, pero en cuanto al tema del ejercicio, que yo quería un generador, que... Bien, sí, encontré dos Dos vectores y vectores directores, generadores. bien, son los vectores y directores del plano, pero lo más importante o sea, si bien ya habíamos dicho que un generador iban a ser, por ejemplo, los dos vectores y directores del plano, esos dos vectores, ahí va, son los que conforman al conjunto que genera a mi subespacio S. Bien, porque yo, para cualquier vector B, acuérdense que este es un vector B cualquiera perteneciente a S. Para cualquier vector B, yo sé que existen A y B que multiplicados por un vector, cada uno, me generan ese vector B. Bien. Entonces mi conjunto generador va a ser exactamente ese. Bien. Entonces esto genera al espacio S. ¿Se dan cuenta? Si lo quieren ver un poco como yendo hacia el otro lado, por las dudas que a alguno no le haya quedado claro, se sabe que A genera S porque si B pertenece a S, sí, un B genérico, entonces yo sé que B era igual a, como habíamos llegado, a B y menos A menos B. Y entonces, o sea, sale prácticamente directo, ¿sí? A, B menos A menos B. Si yo lo hago esto, sería alfa 1, 1, 0, menos 1, sí, o sea, lo estoy escribiendo como combinación lineal de esos dos vectores eh, que yo puse ahí en el generador A. Yo sé que este sistema, o sea, que es compatible, existe alfa 1 igual, acá existe alfa 1 y alfa 2 pertenecientes a los reales, tal que se cumple eso, ¿sí? Donde en este caso, alfa 1 es exactamente igual a y alfa 2 es igual a B. ¿Sí? ¿Lo ven todo o a alguno no le quedó muy claro? Porque, bueno, son conceptos nuevos que capaz que a veces pueden marear un poco y lleva un tiempo digerirlos y que se asienten en la cabeza. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí sería una manera así de hallar un generador de un subespacio. ¿Sí? A mí me dan un subespacio y yo hallo un generador de ese subespacio. Bien. Para lo demás, la idea es la misma. ¿Sí? Si quieren, de nuevo podemos ver que tengo entendido que capaz que siempre cuesta un poco más. Por ejemplo, el tema de los polinomios. ¿Sí? Pero la idea va a ser la misma. Entonces, acuérdense, ¿cuál fue el primer paso que hicimos? Fue determinar cómo sería un vector genérico de S. ¿Sí? Llegamos a esto de acá. ¿Sí? Eso sería lo primero que tienen que hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es un vector genérico de S en este caso? Yo lo primero que hago sé que S es un subespacio de R3X, ¿sí? Es decir, de
todos los polinomios de grado 3 o menos. ¿Cómo se escribe eso de forma genérica? Tengo ax3 más bx2 más cx más d. Esto sería mi p de x. Bien. Y ahora, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir esto. Entonces simplemente impongo esa restricción, ¿sí? Es 1 más x, sí, ahí en realidad es lo mismo. Bueno, y esto sería acá. ¿Sí? Y bueno, y acá no lo voy a hacer ahora porque, bueno, es solo hacer cuentas y estaría bueno seguir avanzando un poco en el práctico, sí, porque, bueno, como ya mencionamos varias veces, es largo. Bien, pero acá lo que tiene que hacer es desarrollar, ¿sí? Para el binomio, esto es la 3, todo, y bueno, y van a ver qué condiciones van a tener que cumplir A, B, C y D, ¿sí? Por ejemplo, acá los D ya se les tacha, ¿sí? Entonces, no importa el término independiente que tenga este polinomio, que cumpliría esto, ¿sí? Sin importar ese término independiente. Bien, y después, ya le digo, van a encontrar restricciones en A, en B y en C, y van a poder llegar a, así como nosotros habíamos llegado acá arriba, a un vector que era, por ejemplo, AB y menos A menos B, bueno, capaz que llegan a algo que va a ser, no sé, por ejemplo, AX3 menos 2A X2, ¿sí? Por tirar un bolazo, la verdad que no sé cuánto da la cuenta. Y bueno, y el D seguro que está porque está libre, ¿sí? Y bueno, después ustedes esto simplemente lo separan, ¿sí? En distintos polinomios le va a quedar x3 menos 2x2 más c por polinomio x más d por el polinomio 1, ¿sí? Y ahí estarían encontrando su generador, que sería x3 menos 2x2, x y 1, ¿sí? Entonces, el procedimiento que tiene que seguir es ese. Solo que en vez de llegar a un polinomio de esta forma, van a llegar a uno de otra forma que, bueno, no sé a priori cuál es, si hacen las cuentas, van a llegar, ¿sí? Pero más que nada un comentario para que me lo voy a poner acá inventado. X2 menos 2x y 1, que lo hicimos ayer con Jamín. Bien. Bien, o sea, claro, el x3 no importaría, o sea, el a tiene que ser 0, decís. Bueno, está, igual lo voy a dejar así porque ya escribí todo eso bien. Si ya lo hicieron con Jamín, entonces mejor tiene que estar grabada la clase, así que háganlo y si no les sale, vayan y miren el video. Bien. Bueno, nada, entonces eso respecto a cómo determinar un generador de un subespacio, ¿sí? Para el tema ahí de las matrices es lo mismo. Cómo tiene que ser una matriz simétrica, cómo es una matriz antisimétrica, ¿sí? Me lo escribo. Y acá son de 3×3. ¿Sí? Una matriz simétrica de forma genérica tiene esa forma, ¿sí? Estas entradas se repiten, estas entradas son iguales y estas entradas son iguales. Y bueno, verifica si se fijan que si hacen A es igual a traspuesta. Nada, como comentario. ¿Sí? Las antisimétricas después siempre tienen todos ceros, ¿sí? Si yo la copio.
Bien, esto es un 0, esto es un 0 y esto es un 0, y acá tienen signo de menos, ¿sí? Bien, ahí ya tienen las matrices genéricas con la cual obtener un generador, ¿sí? O sea, si se fijan acá, esto mismo es separarlo en 3 matrices, que va a tener una sola depende de D, otra sola depende de E y otra sola depende de F, y a partir de eso obtienen el generador de el subespacio vectorial de las matrices, 3×3 antisimétricas, ¿sí? ¿Alguna duda de eso entonces? Ninguna. Impecable. Bien, y entonces ahora determinar, bueno, qué espacio, qué subespacio genera un generador, valga la redundancia. ¿Sí? A mí me dan un conjunto, quiero saber qué subespacio genera. ¿Sí? Así como hoy yo les di un vector en el plano, ¿sí? Dibujé un vector en el plano y dije, ¿qué espacio genera este vector? Me dijeron una recta, y si les doy 2 vectores que no sean colineales, me dicen genera un plano. Bueno, a partir de 2 vectores, ya más analíticamente, sí, más con números, que me puedan decir, por ejemplo, qué plano genera, ¿sí? Porque no generan cualquier plano, ¿sí? Depende de la dirección, justamente. Ni tampoco me genera cualquier recta, ¿sí? Y lo mismo para otros subespacios que no son tan visibles como el subespacio de la matriz, ¿sí? Que no lo podemos dibujar en un espacio, porque no existe. Pero, bien, entonces, ¿cuál sería la idea? Sería plantear el sistema que veníamos resolviendo ya desde el primer ejercicio, ¿sí? Y ver, lo planteamos para un vector genérico del espacio vectorial, ¿sí? Para hacer uno fácil, por ejemplo, voy a arrancar con este, ¿sí? Que es tipo de lo más simple que hay. Entonces, yo quiero saber qué subespacio vectorial genera mi conjunto A, ¿sí? Entonces, va a ser un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Eso estamos de acuerdo, ¿no? Acá lo dice la letra. Bueno, está, nos dice que es un generador del espacio vectorial B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tomo un vector genérico de R3, por ejemplo, X y Z, ¿sí? Y ahora, si A generase a R3, entonces yo sé que B se puede escribir como combinación lineal de los vectores de A, ¿sí? Entonces, si A es un generador de B, entonces el vector B, que es genérico del espacio vectorial B mayúscula, se podría escribir como combinación lineal, es decir, que existen alfa 1 y alfa 2, tal que B es igual a alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 para todo B perteneciente a R3. ¿Sí? Es decir, que puedo generar todo. Un poco esto, lo que habíamos estudiado era si generaba a un vector en el primer ejercicio. ¿Sí? Por allá arriba ya. Acá, ¿sí? Si generaba puntualmente un vector. Ahora, o sea, es básicamente hacer este mismo estudio de acá, pero siendo mi vector B un vector genérico del espacio que me están dando, ¿sí? Acá yo tenía un vector particular, 306. Bueno, ahora voy a escribir un vector genérico X y Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda mi sistema? Bueno, si hacemos todo el tema de plantear esto, ¿sí? Y ir desarrollando, vamos a llegar a lo mismo de siempre, de los vectores colgados, ¿sí? Mi vector es A colgados, este es A1,
este es A2, y acá tendría mi vector genérico B, ¿sí? Entonces tengo X y Z. Entonces, ¿existen alfa 1 y alfa 2 tal que yo pueda escribir un vector X y Z? No. Bien, no existe, pero, o No. sea, ¿cuáles serían las condiciones? O sea, ¿qué información sacarían ustedes de acá de este sistema? Y que, Dale vos, dale vos. bueno, no, que digo que ahí te falta, por ejemplo, una coordenada para z. Nunca vas a tener, porque como nunca vas a poder encontrar una solución para z, siempre va a ser 0. Y no vas Ahí a poder está, tener todos los vectores de R3. impecable. O sea, yo lo que quiero es que mi sistema siempre sea compatible, ¿sí? Entonces, para que mi sistema sea compatible, capaz lo escribo, Z tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, acá es algo que se aplica un poco más, es más aplicable, digamos, a el ejercicio 4, sí, pero igual lo tienen que saber. O sea, ustedes de esto ya sacan que Z es igual a 0, entonces A no genera a R3. Pero ¿a qué genera? Bueno, entonces de acá saco que para que el sistema compatible, Z tiene que ser igual a 0. Entonces A genera, y yo le puedo llamar, por ejemplo, S, ¿sí? Un espacio que sea X y Z perteneciente a R3, tal que Z es igual a 0. ¿Sí? Ese conjunto S que yo escribí ahí es el conjunto, el subespacio, perdón, el subespacio que escribí ahí es el subespacio generado por el conjunto A, ¿sí? Y bueno, se puede ver que S no es R3, entonces eso es como está medio obvio, ¿sí? O sea, S distinto de R3, entonces A no genera a R3, ¿sí? Esto último más como un poco respondiendo al ejercicio, ¿sí? Pero bueno, yo creo que lo más interesante es que ustedes haciendo esto puedan, obviamente este era muy simple, pero haciendo esto puedan ustedes, a partir de un conjunto, determinar qué espacio está generando o puede generar ese conjunto, ¿sí? Entonces, nada, lo mismo, ¿sí? O sea, las consideraciones para polinomios y matrices son las mismas y para R4 son las mismas que ya vimos, ¿sí? Y ahora capaz que aplicando un poco esto, podemos ver el 4, ¿sí? Que capaz que es un poquito más interesante, ¿sí? Agarra cualquiera, agarra el B. ¿Queda alguna duda de eso? ¿O estamos todo bien, todos entendimos? Bien, impecable. Entonces, ejercicio 4, ¿sí? Tenemos que ver si generan el mismo subespacio vectorial de R3, ¿sí? Los conjuntos A1 y A2. Entonces, como estoy trabajando en R3, yo sé que B genérico de R3 es X y Z, ¿sí? Y ahora estudio que su espacio vectorial genera A1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Cuelgo los vectores, ¿sí? Mi vector de A1, mi segundo vector de A1 y mi tercer vector de A1. ¿Sí? Bueno, nuevamente simple, ¿sí? Mi sistema ya está directamente escalerizado.
y es compatible siempre, ¿sí? No hay, o sea, para todo X y Z, y sin importar los valores de X y Z, es compatible, ¿sí? Entonces, A1 ¿a quién genera? A R3. Bien, a R3. ¿Sí? Porque puedo formar, no importa cuál sea, el X, el Y, el Z, siempre voy a poder, para cada X y Z voy a poder hallar lo que sería. Acuérdense qué significa todo esto, sí, puedo hallar un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3, de forma que haciendo alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más alfa 3 por A3, puedo formar ese vector X y Z, cualquiera sea los X y Z que me considere. Bien. Bueno, y después, que su espacio genera A2, y tengo ¿sí? Y bueno, acá es operar un poco. Bueno, voy a quedar, por ejemplo, así. ¿Sí? Y ahí, ¿qué conclusión sacan de ahí? ¿Cómo es este sistema de acá? Yo sé que no es la manera en la que están acostumbradas a leer así las matrices, pero este sistema acá es compatible, incompatible para todo X y Z, compatible determinado, indeterminado. ¿Cómo es? Compatible terminado, ¿no? Ahí está, compatible determinado, ¿sí? O sea, si lo ven un poco más en detalle, ven, alfa 3 sería X sobre 2, alfa 2 sería Z sobre 2, y después alfa 1 sería Y menos alfa 3 menos alfa 2. Martín, Sí, ¿cómo pasaste de la matriz de la izquierda a la de la derecha? Que me perdí ahí. hice fila 1. Ah, perdón, sí. Acá es un 1. Está bien, está bien. La erré. ¿Y en los X y Z no operás tampoco? Del otro Sí, lado. tenés razón, tenés razón. Me apuré, hice cualquiera. Bien ahí. Entonces, vamos a hacerlo bien. Acá era F2 menos F1 y F3 menos F2. No, acá era F1 menos F2. Y entonces tengo F1 menos F2 es eso, y acá tengo X menos Y. Esta la dejé intacta, y acá tengo Z menos Y. Bien, y ahí sí, estaríamos bien. Bien ahí, gracias a Nico, que había hecho cualquiera. Bien, por apurarme el pedo. Alfa 3 entonces me quedaría X menos Y, alfa 2, Z menos y alfa X. Y alfa 1 me quedaría Y menos alfa 2, que es Z menos Y, menos alfa 3, que es X menos Y. Bien, entonces fíjense que nada, existen para cualquier valor de X, Y y Z. ¿Sí?
nada, simplemente eso. Cuando ustedes, si se ponen a escribir así la solución, les queda, por ejemplo, el z, el x bol y dividiendo, bueno, saben que ese sistema, si z es 0, por ejemplo, es incompatible, entonces, bueno, un poco lo que ya habíamos visto, ¿bien? Y que ya saben. Entonces acá, nuevamente, sistema compatible para todo x y z. Entonces, A2, acá, A2 genera AR3. Bien, entonces, en conclusión, no sé si ya vieron esta nomenclatura, cuando se pone un conjunto así entre corchetes es el conjunto generado por el subespacio, perdón, generado por el conjunto que está ahí entre los corchetes, ¿sí? O sea, esto sería el subespacio generado por A2, esto sería el subespacio generado por A1, ¿sí? Bueno, vimos que son el mismo y que a su vez es R3. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Todo en orden? Bien. Impecable. Bueno, siguiendo entonces, terminamos esa primera parte, sí tiene más ejercicios ahí para practicar, pero son medio lo mismo, supongo que le van a salir bien, ¿sí? De esa primera parte. Ahora, la segunda parte entra el tema este de conjuntos LI y LD, ¿sí? Conjuntos generadores, en realidad, lo que se acaba de ver, no sé por qué está el título ese ahí, pero da. Entonces, ¿cuándo un conjunto es LI y cuándo es LD? ¿Sí? Entonces, asumo que ya lo vieron también, pero la definición, ¿sí?, de que un conjunto sea LI, voy a escribir de nuevo. Sí, imagínense de forma un poco particular un conjunto A con 3 vectores, entonces A es LI, sí, solo sí, que el vector nulo sea una combinación lineal de A ¿sí? O sea que el conjunto A es LI si la única manera de escribir el vector nulo como combinación lineal del conjunto A sea con que todos los multiplicadores, es decir, todos esos alfa, sean necesariamente cero, todos. ¿Sí? ¿Se entiende esa definición? Supongo que ya la vieron igual. Y bueno, LI es linealmente independiente, ¿sí? Y después, bueno, ASLD cuando no es LI. ¿Sí? ¿Pero se entiende? O sea, ¿cómo estudiarían ustedes este primer ejercicio? ¿Cómo estudian si un conjunto es linealmente independiente? En función de esa definición ahí que acabamos de ver y que ya hayan visto en teórico, asumo. Y supongo que hallarás tipo lambda 1, lambda 2, o sea, le digo lambda más tipo alfa, ¿no? Y si te dan 0 es porque es linealmente independiente y si no, o sea, si te dan un número es porque es dependiente. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Es decir, hacemos el mismo ejercicio que acá, ¿sí? Que el primer ejercicio de todos, pero acá en el vector B ponemos 0, 0, 0.
Bien. Y si la solución al sistema, es decir, los alfa 1, alfa 2, alfa 3, nos dan todos 0, es decir, acá nuestra solución es 0, 0, 0, entonces es porque es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver el primero, ¿sí? Que esto es medio trivial. O bueno, podemos agarrar alguno de estos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, acuérdense, los polinomios de coeficientes reales y grado menor o igual a 2, los puedo escribir como vectores de R3. ¿Sí? Entonces, simplemente cuelgo mis vectores. Y acá lo que voy a tener es mi vector nulo. ¿Sí? ¿Se entendió cómo a partir de esta información generé este sistema? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Sí. En realidad hiciste lo mismo que en el primer ejercicio que hicimos, pero salteándote todo Claro, lo de... es eso, sí, salteándome todos los pasos, ¿sí? O sea, lo que se hace es, eh, bueno, acá, esto de acá, de los polinomios, ¿sí? Porque era el mismo de los polinomios, todo esto, y bueno, y llegué a lo mismo, entonces me ahorro el tiempo y los cuelgo directamente, ¿bien? Y acá lo que tengo es bien, entonces, ¿cómo es mi sistema ahora? Compatible y va a ser seguro porque es un sistema homogéneo, ¿sí? ¿Se acuerdan que sistema homogéneo, que es que todas las ecuaciones están igualadas a 0, siempre es compatible? Bien. Ahora, ¿es compatible determinado o indeterminado? Indeterminado. Terminado. Bien, indeterminado. Entonces, bien. Recién veo ahí el comentario de Romina en el chat. ¿En qué parte te perdiste? No, después cuando dijeron, ta, reenganché, tranqui. ¿Sí? Sí, sí. Bien, bien, impecable. Bien, entonces es compatible indeterminado, ¿sí? Entonces, existen infinitos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Perteneciente a los reales, tal que mi polinomio, que es o sea, mi vector nulo, ¿sí? Mi vector nulo en este caso es el vector nulo del subespacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, el vector nulo en realidad se representaría algo así. Y acá lo que tendría es alfa 1 por... Sí, existen infinitos alfa 1, alfa 2, alfa 3 que cumplan esta ecuación, ¿sí? Lo cual quiere decir que existen infinitas formas de escribir el vector nulo
como combinación lineal de los elementos o vectores del conjunto que era A. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces A es LD, ¿sí? Porque no es LI. Porque si fuese LI, hubiésemos llegado a que la solución del sistema era que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 eran los tres 0. ¿Bien? Entonces, además, este ejercicio nos decía, cuando no lo sea, o sea, cuando no sea linealmente independiente, que es nuestro caso, encontrar un subconjunto linealmente independiente que permite expresar a los restantes vectores como combinación lineal del subconjunto seleccionado. ¿Sí? Entonces, nosotros no hallamos del todo la solución, ¿sí? Pero la podemos hallar, porque tenemos el sistema ahí calorizado de cierta manera. Entonces, nuestra solución al sistema es que 3 alfa 2 es igual a alfa 3 y que 6 alfa 1 es igual a 2 alfa 3, ¿sí? De lo que sale que en realidad es igual a alfa 3. Entonces, tengo, fijan 3 alfa 1 es igual a 3 alfa 2 es igual a alfa 3. Sí, entonces yo podría escribir todo en función de un alfa, ¿sí? Porque de esto sale que en realidad alfa 1 es igual a alfa 2, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esa solución ahí? ¿Todos la ven? ¿Sí? ¿No? Profe, una pregunta. ¿Cómo sacaste los alfa ahí? Saqué de acá, de la matriz, ¿sí? Si vos lo pasás a ecuación, acá en tu primer fila tenés, sería 0 por alfa 1 más 3 por alfa 2 menos 1 por alfa 3 es igual a 0. Entonces saco en realidad que 3 alfa 2 es igual a alfa 3, ¿sí? Pasando para el otro lado del alfa 3. Y después de la segunda fila tengo 6 alfa 1 más 0 alfa 2 menos 2 alfa 3. Tengo entonces que 6 alfa 1 es igual a 2 alfa 3. Si simplifico un poco, divido todo entre 2, me queda 3 alfa 1 igual a 3 alfa 3. ¿Sí? Combinando todas, porque en realidad todas se relacionan entre sí, tengo como que esta doble igualdad, y tengo que 3 alfa 1, como 3 alfa 1 es igual a 3 alfa 2, ¿sí? Porque los dos son iguales a alfa 3, entonces alfa 1 tiene que ser igual a alfa 2. Entonces cuando yo escribo mi conjunto de solución, sé que mi primera y segunda coordenada de la solución, que era el alfa 1 y el alfa 2, son iguales, entonces le pongo de forma genérica alfa, y después sé que el alfa 3 era 3 veces el alfa 2, o 3 veces el alfa 1, que es lo mismo, porque son iguales, ¿sí? Entonces acá pongo 3 alfa. ¿Está bien? Bien, impecable. Entonces, ¿a qué llegué con esto? Llegué a lo siguiente. Voy a de acá. Y acá yo tengo alfa, alfa y 3 alfa. ¿Sí? ¿Y qué me pedía? Me pedía
encontrar un subconjunto linealmente independiente que permite expresar a los restantes vectores como combinación lineal del subconjunto seleccionado. ¿Sí? O sea, ustedes si se fijan acá, yo lo que tengo es que, o sea, como esto está todo igualado a 0, yo puedo agarrar uno de estos vectores, ¿sí? Y pasarlo restando hacia el otro lado. ¿Bien? Si hago eso, tengo que menos alfa por 6x menos 3 es igual a alfa por 3x2 más 3 alfa por 1 menos 2x menos x2, ¿sí? Y bueno, y si alfa fuese distinto de 0, yo puedo pasar este alfa dividiendo, ¿sí? Y en realidad lo que me quedaría sería menos 1, ¿sí? Porque voy a tener alfa dividido menos alfa. Y acá voy a tener menos 1 también, porque voy a tener menos 3. Si quieren pongo acá, o sea, esto sale de alfa dividido menos alfa. Y esto de acá sería el signo de menos en realidad, sale de 3 alfa dividido menos alfa. Por 1 menos 2x menos x2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que 6x menos 3 es combinación lineal del conjunto 3x2 y menos 3, perdón, y 1 menos 2x menos x2. ¿Lo ven eso? O sea, puedo escribir uno de mis vectores que originalmente eran parte de mi conjunto A, lo pude escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿Sí? Entonces fue un poco lo que me pedía el ejercicio. Encontré un subconjunto, todavía no sé si es linealmente independiente, que permite expresar a los restantes vectores, es decir, a los restantes vectores en este caso sería el vector 6x menos 3, ¿sí? Como combinación lineal del subconjunto seleccionado. Bien. Yo en mi subconjunto que tenía 3 vectores, operando acá, como lo que ven ahí, llegué a que uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. Entonces me deshago de ese que se puede escribir como combinación lineal y obtengo un nuevo subconjunto que, bueno, en este caso este es LI, ¿sí? Si lo tratan de verificar van a ver que es LI. Se tendría que verificar igual, si quieren lo verificamos, pero antes de avanzar quiero saber si entendieron eso o no. Martín, te voy a Sí, hacer una duda. sí, obvio. Si vos tenés un conjunto, ponele como en este caso, de 3 vectores, y vos tenés que es LD, y necesariamente para que, o sea, cuando haces, o sea, estudias si es LD o LI, te queda que uno necesariamente lo tenés que multiplicar por 0, digamos, Mm, para que después los otros dos combinándolos te den el nulo. O sea, vos ese vector no te conviene sacarlo después, ¿no? Cuando te pide un conjunto, un subconjunto más pequeño. no, como convenirte no es que te convenga o no te convenga. Hay un teorema que no creo, no sé si lo habrán dado en el teórico, que es que si vos tenés un conjunto LD, y si quieren en medio lo escribo acá, eh, dado A, que tiene varios vectores, ¿sí? Sí, creo que es con un vector ahí genérico en el medio, ¿sí? LD, entonces si A, con un tema de los generadores, ¿sí? Si A genera, por ejemplo, AS, entonces
A menos uno de los vectores sigue generando a S. ¿Sí? O sea, capaz que no ven mucho por qué tiene que ver con lo que preguntaste, pero primero quiero que más o menos entiendan esto, que quiere decir que si yo tengo un conjunto LD, ese conjunto genera un subespacio, ¿sí? Si yo le saco uno de esos vectores, va a seguir generando el mismo subespacio, ¿sí? Y eso es para cualquier vector que yo saque. No importa si yo saco, en este caso es el AK, pero en realidad ese K puede ser cualquiera. Yo le puedo sacar el A1, le puedo sacar el AN. ¿Bien? Bien. Veo que ahí comentan que está la demostración en el OpenFIN. ¿Sí? Capaz lo ven en el teórico con Diego, pero está. O sea, vos en realidad vas a poder sacar cualquiera, ¿sí? Porque fíjate que vos, en este caso, nosotros tenemos la suma de estos tres vectores igualada a 0. Bueno, yo elegí pasar este término que tiene el 6x menos 3. Pero yo podría haber pasado cualquier otro, ¿sí? Y si pasaba cualquier otro, el que se me iba a eliminar iba a ser otro vector. Lo que es seguro que iba a quedar con un conjunto de dos vectores, ¿sí? Nunca iba a quedar con uno de 3. ¿Sí? Pero yo en realidad puedo sacar cualquiera. ¿Sí? Ahí va. Pero mi pregunta, igual, capaz que no se entendió mucho, y capaz que media obvia y no tiene mucho sentido preguntarla, pero era como si vos tenías los tres vectores y te igualás al 0, digamos, y te quedaba alfa por el vector 1 más 0 por el 2, ponele, más beta por el 3. ¿Eso qué quiere decir? Que vos al vector 2 no lo puedes escribir como combinación lineal de los otros. Ahí está, sí, porque fue lo que hicimos acá, ¿viste? Claro, cuando vos pasás, si vos pasás ese que tiene el 0, no vas a poder pasar, o sea, acá vas a tener un 0. Dividiendo. Claro, sí, sí. Ahí va. Sí, Bien, eso gracias. es correcto. No sé, o sea, ese vector no se puede escribir como combinación lineal de los otros. Eso está perfecto. O sea, ese vector es el que no sacarías, digamos, Claro, sí, porque te quedarían otros que son LD. claro, Vale, gracias. de nada. Bueno, bien, ya estamos ahí en hora, ¿sí? No nos dio para avanzar mucho en esta segunda parte, pero bueno, traten de, no sé si tienen teórico, ya tuvieron el de la semana, me parece. Pero bueno, de meterle una leída a esto, sí, en el libro está explicado ahí, tiene pila de ejemplos, como para poder ir asimilando un poco más todo esto de LI, LD, generadores generados, subconjuntos generados, subespacios, perdón, generados, y todo eso, y bueno, como siempre tienen ejercicios bastante para hacer, y en lo que queda en relación a lo que sigue del práctico, habiendo visto eso de LI, LD, por ejemplo, este ejercicio 2 es medio lo mismo, pero discutiendo según un parámetro, entonces, bueno, como que le agrega otra dificultad. Después, este 3 es un poco usando lo que acabamos de hablar, ¿sí? De que van a tener un conjunto que genera cierto subespacio, pero que ese conjunto es LD, entonces tienen que sacar vectores de forma de obtener un conjunto LI y que genere el mismo subespacio vectorial, ¿sí? Haciendo eso que dijimos, de sacar uno de los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de los otros, ¿sí? Y bueno, después siguen más o menos en la misma, ¿sí? Estos son un poco más conceptuales, igual está bueno que le peguen una mirada y puedan decidir si lo saben hacer efectivamente o no, y si no lo saben hacer, no se le ocurre, cualquier cosa, pregunten que sale ahí hablando nomás, porque no tienen número ni nada, ¿sí? Y bueno, acá creo que vienen algunas demostraciones o algo. Ahí va. Pero está, y después ya, no sé, no creo que la clase que viene,
el tema este de base, dimensiones y coordenada, que ya es un poco aparte, pero obviamente tiene todo que ver, ¿sí? Sí, por eso es largo y bueno, nada, después las aplicaciones medio ni las vi, pero son más que nada, más ejercicio con otras cosas, ¿sí? Así que dejamos por acá y vemos ahí cómo seguimos con la clase que viene, ¿sí? Seguro arrancamos ahí como un repasito de esto de LILD, ¿sí? Y bueno, hacemos algunos ejercicios de estos y bueno, vamos a ver si ya nos podemos meter un poco en el tema de qué es una base, si nos da y si no, nos quedaremos con alguna demostración y vemos, ¿bien? Pero nos vemos el lunes, dale. Nos vemos, profe. Nos vemos.